Juan Tortosa Marín ha prácticamente tocado todas las cuerdas del periodismo, desde la gráfica hasta la televisión. Ahora su apuesta es por las nuevas tecnologías y eso le ha llevado a un exitazo de conseguir miles de seguidores a través de su blog Las Carga el Diablo. Tortosa es un periodista curtido que responde al perfil de los legendarios, aquellos que buscan historias que les interesan a la gente, siempre atento a lo que sucede en la calle, y según él, pues dice que se metió en el periodismo porque es curioso, y esa curiosidad le ha venido acompañando hasta ahora. Es un placer para nosotros tener a Juan Tortosa aquí en Periodista Digital y charlar un poquito de periodismo. ¿Qué tal, Juan? Bienvenido. Muy bien, para mí es un verdadero honor. Muchas gracias. Juan, tú decíamos ahí tienes a tus espaldas una larga e interesantísima trayectoria y quería preguntarte, empezando, si te parece, por el 23F, que este fin de semana se ha hablado mucho de él. ¿A ti dónde te pilló el 23F? Yo trabajaba entonces en el Grupo Z, trabajaba entre Madrid y Barcelona, pero aquel lunes estaba en Barcelona, en la calle Rocafort 104, cuando estaba la radio puesta y escuchamos los disparos. Yo era uno de los muchos periodistas en el Grupo Z que tenían muchos procesos acumulados. Los míos no eran por razones políticas, estrictamente. Depende de qué, pues también se puede entender como política el intentar que cambie el Código Penal. Yo era director periodista, por tener el carnet, de una serie de revistas, digamos, de destape. Antonio Álvarez Solís dirigía Interview, Manuel Vázquez Montalbán dirigía Primera Plana, y todos teníamos semanalmente acumulado un proceso por cada revista que salía a la calle. Claro, llega el 23F y en ese momento me encontraba yo con 130 y tantos procedimientos judiciales abiertos. Ya me había sentado alguna vez en el banquillo, no se había llevado nada, pues no se había todavía cambiado el Código Penal, y el artículo 431 del Código Penal dice que, bueno, decía entonces, y no se había reformado, que cualquier desnudo en portada significaba, por ejemplo, 6 meses de cárcel, 6 años de inhabilitación profesional y 600.000 pesetas de multa. Claro, cuando oí aquellos disparos, yo, que estaba en la redacción de Z, allí en Rocafort 104, estaba conmigo algunos compañeros, Pedro Valar, José María Perceval, y estaba también Pepe Rodríguez, que era un especialista en reportajes sobre sectas religiosas, que también tenía una serie de procesos abiertos. Él tenía el coche cerca y no lo dudamos. Nos metimos en el coche, sacamos dinero de un cajero y nos fuimos a ver qué pasaba en Perpiñán. Perpiñán. Porque tú dijiste, no pensábamos que podía pasar la frontera. Vienen a por mí, me quedan 2 portadas y vienen a por mí. Sí, hombre, ¿no? Yo tenía claro que si el golpe triunfaba, y primero iban a disparar y después preguntar. Vamos, no, eso no creo que sea dramatizar. También pasaste por el diario Pueblo, ahí tú hiciste el primer suplemento ecologista de la prensa. ¿Qué era eso de ser verde en aquellos Sí, era primero del 83. José Antonio Urrerán, que era el director, tenía interés en mover la parte dedicada a los movimientos pacifistas, a los movimientos alternativos, a los movimientos ecologistas, y la idea que entre todos sacamos adelante fue un suplemento de 4 o 8 páginas dedicadas a todos estos tipos de movimientos que vio la luz a primeros del 83 y que desafortunadamente cuando el periódico cerró el 17 de mayo del 84 pues automáticamente murió para siempre, ¿no? Pero ahí queda, es decir, yo tengo que agradecerle a mucha gente del mundo ecologista que sigue refiriéndose a aquellas páginas verdes que junto con la revista Quercus que dirigía Benigno Varillas, que en aquel entonces era redactor del País, eran de las pocas cosas que había en el mundo del ecologismo hace 31 años. Juan, ¿y cómo era eso de hacer periodismo ahí tan cerquita de lo que había comenzado, que era la transición? Se dice que en ese momento los periodistas y los políticos había mucha más cercanía, tenían más acceso a ellos, no eran tan reacios como ahora a hablar. ¿Tú qué recuerdo tienes de eso? Yo creo que entre los pecados del periodismo de la transición está haber perdido la perspectiva de que los periodistas y los políticos, si comen juntos, cuantas menos veces mejor. Es decir, yo creo que ha habido una extraña simbiosis entre periodismo y política que ha confundido el devenir del ejercicio de la profesión periodística durante, yo diría, que los últimos 30 años. Cuando alguien dice que la Constitución del 78, cuando alguien dice que la transición es algo de lo que hay que pasar página, yo estoy completamente de acuerdo, pero no solo en el punto de vista político, sino también periodístico. Yo creo que hay muchos periodistas de mi edad y mayores, incluso algunos menores también, que no han entendido
que no se puede vivir de la renta, ni se pueden aplicar los mismos clichés que cuando existían las dinotipias. Eso es lo que creo. O sea que mientras más alejados del poder, mejor, ¿no? Por supuesto, eso no me cabe la menor duda. El poder ni intoxica. Ni creo que usted tampoco, ¿no? El poder intoxica. El poder yo creo que distorsiona y te hace perder la perspectiva, sobre todo si te crees que lo ejerces tú. Es decir, yo creo que la fortuna del periodista es ser un testigo privilegiado de las cosas que suceden, pero tú estás ahí en nombre de todos aquellos que esperan que les cuentes exactamente lo que pasa, no lo que les interesa a tus amigos que pasa. Y el poder está ahí también en las cadenas de televisión públicas. Un caso es, por ejemplo, el de Canal Sur, del cual tú fuiste fundador, pero duraste muy poquito, unos 9 meses, precisamente por injerencias del poder. ¿Cómo fue eso? Pues yo creo que, claro, no creo que en Canal Sur pasara nada distinto de lo que pasa en cualquier televisión pública, pero yo ahí tuve la oportunidad de vivirlo en mis propias carnes, ¿eh? Es decir, hubo unos primeros meses de ilusión, hubo unos primeros meses allá, pues ahora se cumplen 25 años precisamente de su nacimiento. Nacimos el 27 de febrero del año 89, si no recuerdo mal. Y yo me creí el proyecto. Yo me lo creí. Yo pensaba que en realidad se trataba de hacer un servicio que pusiera a Andalucía en el mapa y que le pusiera a todos los andaluces la Andalucía a la que pertenecían en el mapa, al margen de la España de charanga y pandereta de toda la vida, al margen de el folclore tradicional y tópico. Es decir, yo pensaba que se podía hacer una televisión que sirviera para mejorar el nivel cultural de Andalucía. Yo estaba muy equivocado. Yo era un ¿Cuánto ingenuo. tardaste en darte cuenta de que eso no iba a ser posible? Tardé un poquito, porque el primer equipo de Canal Sur fue bastante cómplice. Pero resulta que a los 7 u 8 meses el primer equipo, el director general y también el director de televisión, que eran los que nos respaldaban yo era su director informativo y mi jefe era Paco Lobatón. También primero monté la delegación de Madrid y luego cuando ya se va todo ese equipo, yo voy de su director de informativos a Sevilla, y es cuando descubro con un nuevo director general que ya no tenía un perfil tan profesional, era mucho más político, que había llegado el comisariado político a la televisión. Es decir, han pasado 7 meses de felicidad y automáticamente yo, la mayor parte de los compañeros que estuvieron conmigo en el equipo directivo, con Paco Lobatón al frente, supieron marcharse a tiempo y yo, ingenuo de mí, me creí que aquello tenía posibilidades. Tardé 2 o 3 meses más en darme cuenta de que habían regado todas las delegaciones provinciales de comisarios políticos, me mandaban vídeos infumables que yo como editor tiraba directamente a la basura. El director general, que se llamaba Manolo Melero, me pedía explicaciones y automáticamente me decía, hombre, pero esto es que, vamos a ver, que no me cuenten en un vídeo que fulano de tal ha visitado tal obra, que eso no es noticia, que me cuenten qué ha hecho y qué piensa hacer. No había manera. Bueno, en aquel momento era una bendición, aquello fue degenerando. Y hoy por hoy, no solo Canal Sur, ya vemos lo que ha pasado en Canal Nou, ya vemos por dónde va el canal de Telemadrid, ya vemos cómo incluso la mejor televisión autonómica que existe, que es TV3, también muchos de los que han trabajado en ella se confiesan de sus pecados, y ya vemos lo que está pasando con Televisión Española en estos momentos, donde yo creo que es tan evidente, bueno, Televisión Española en estos momentos y siempre, es decir, no solamente en vamos este a hablar tiempo. de ello, porque antes de Canal Sur, pues también estuviste en Televisión Española, en la parte de informe semanal. Ahí trabajaste con María Antonia Iglesias. No. María Antonia Pero, Iglesias, el director fue Ramón Colón. Pero María Antonia estaba de redactora, porque hay una anécdota. Llegó después de que yo haces un estuve... reportaje, Sí. tú haces un reportaje Sí. maravilloso, que ella lo ve y se le caen Sí, las lágrimas. Creo pero que en en ese aquel momento era entonces- redactora, ¿no? Pero en aquel entonces ella era redactora de informativos y estaba prácticamente recién llegada a Televisión Española. Yo llevaba varios años allí. Es decir, yo con quien ¿Tú llego trabajaste con el Ramón, equipo de Sopena? mi director era Ramón Colón, el director de informe semanal, siempre durante todo mi tiempo. Y los directores informativos fueron varios. El primer director informativo que yo tuve fue Enrique Vázquez, luego fue Sopena y luego fue Julio de Benito. Correcto. Pero los 3. Pero yo tengo, por ejemplo, un excelente recuerdo de Enrique Vázquez. A mí, por ejemplo, se me encargó un reportaje sobre la OTAN en Bruselas en el año 84. ¿Año 84? Sí, joder. Cuando faltaban 2 años para el referéndum, en el que se trataba, por ejemplo, de ir a Bruselas a contar en un reportaje, había voluntad política en ello, pero yo creí que era una información útil, en un reportaje que no se trataba de entrar en la OTAN, sino
que ya estábamos en la OTAN y había que salir. Entonces, claro, yo fui el primer sorprendido cuando en Bruselas descubrí un embajador de España en la OTAN, que se llama Jaime de Ojeda, un representante militar del aire, de la marina, de tierra, de todo, un cuerpo diplomático que no tenía nada que ver con la embajada en Bruselas, era la embajada de España en la OTAN. Eso funcionaba ya desde que Calvo Sotelo nos metió en la OTAN en junio del 82. Habían pasado año y medio, el PSOE había ganado las elecciones y a mí me pareció un trabajo, un desafío, poder contar eso de una manera, digamos, informativa. Y lo conseguí. ¿Que había voluntad política detrás? No me cabe la menor duda. Pero yo hice un trabajo profesional del que estoy dispuesto a responder en estos momentos todavía. Claro, cuando llega el momento de editarlo y emitirlo, un viernes no estaba Ramón Colón, estaba Ramón de viaje. Jesús Ortiz, que era el realizador jefe y uno de mis mejores maestros en televisión, lo había trabajado conmigo y había quedado una pieza que yo creo que era bastante aceptable. Bueno, pues nos planteamos quién lo podía ver antes de emitirlo. Por supuesto, nadie del Ministerio de Defensa, que ya lo intentaron. Luis Reverter y la gente de Luis Reverter, que eran los que Narcís Serra tenía en ese momento allí. ¿Qué hicimos? Llamamos a Enrique Vázquez, que era nuestro director de informativo en ese momento, que él estaba en la planta de arriba, nosotros en la cuarta, él en la quinta. Enrique, tenemos el reportaje terminado, si lo quieren mirar por si acaso. Contestación de Enrique. ¿Lo habéis hecho vosotros? Sí. ¿Os lo ha mandado Ramón? Sí. Yo no tengo nada que ver. Y se emitió. Quiero decir, eso yo tengo que decirlo en nombre de Enrique Vázquez. Luego la vida va por donde va y las cosas pasan por donde van. Pero hay gente que sí intenta cumplir con su trabajo y respaldar a aquellos a los que tienen un sitio porque confía en ellos. O sea, eso a mí me parece que hay que ponerlo en valor también de vez en cuando. Y durante esos años no recuerdas tampoco injerencias, porque recuerdo, por ejemplo, no sé, creo que fue aquí Paco Carretero, puede ser, que estuvo en la UGT de... Paco Caparrós. Paco Caparrós, que estuvo en, Sí, que estuvo en este esa fue época. de editor de los informativos. Editor de los informativos, Sí. y él decía, pues, estuvo aquí en PD, Sí. y lo dijo aquí, dijo, pues, Sí. mi jefe era Felipe González en esa época. Nos parecía un poco exagerado, pero ¿crees que tenía elementos para decir, sí, en ese momento el PSOE marcaba la línea de televisión española? Yo sinceramente vivía en una isla afortunada, los informativos eran otra cosa. Sí es verdad que los informativos tenían 3 o 4 redactores jefes, entre ellos Paco Caparrós, otra era Solución Valdés, que luego así acabó siendo jefe de prensa de la Casa del Rey y también jefe de prensa del Parlamento Europeo por oposición. Y hubo otra serie de directores de redactores jefes como José Antonio Martínez Soler, José Luis Martínez, también luego estuvo José Antonio Urrerán. Obviamente el cómo se organizaban los informativos, y estamos hablando ya de la época en la que estaba allí Enrique Sopena, es algo que yo no sabía el día a día. Pero qué duda cabe, por ejemplo, yo sin señalar a nadie, porque tampoco he pasado tanto el tiempo, sí es cierto, por ejemplo, que había un señor que trabajaba en informativos que pasaba por las cabinas viendo las informaciones sobre la OTAN a ver si había alguna imagen de soldados para quitarla. Eso es así. Eso es así. Pero hasta ahí. Más no puedo yo confirmar. Informe Semanal siempre se decía que era la niña bonita de todo lo que tenía que ver con el periodismo en televisión española, y sobre todo porque era el producto más, aunque hubiera un poquito de alguna muesca de política, pues no se notaba. Estaba hecha por grandísimos profesionales. ¿Tienes te queda esa impresión? ¿Cómo recuerdas el Informe Semanal de aquella época? Yo tengo la sensación de haber vivido una etapa de privilegio absoluto. De privilegio absoluto porque trabajar en Informe Semanal era aprender. Ahí había un cerebro del que mucha gente, que prácticamente nadie habla, y que realmente el que hizo el mérito de Informe Semanal en sus mejores años de historia, que es Juan Jesús Ortiz, que era realizador jefe y subdirector del programa, y ante cuyas decisiones profesionales nadie dudaba. Sí, acertaba el 99% de las veces, por no decir el 100%. Él aplicaba estrictamente, él curiosamente no era periodista profesional, no es periodista profesional porque está jubilado, pero vive. No era periodista profesional, era realizador, pero con un sentido periodístico que ya le gustaría tener a muchos periodistas. Yo he visto a grandes leones de la pluma, que en aquel entonces iban de divino, llegar allí a escribir algún guión a Informe Semanal sin ser de Informe Semanal, en plan colaboración,
y como Jesús Ortiz de pronto se lo tomaba con mucho respeto, eso sí, le cambiaba el orden en que había escrito las cosas, le hacía pensar para la imagen, le obligaba a tener en cuenta según qué aspecto, le quitaba líneas porque aquello se hacía espeso, y esta gente, en teoría, la mayor parte de ellos, como es lógico, porque todos los que llegan a tener cierto predicamento no pueden evitarlo, son pagados de sí mismos y con una cierta soberbia, al final tragaban porque se daba cuenta que todo lo que le estaba diciendo Jesús era absolutamente lógico, inteligente y razonable, ¿no? Háblanos también de tu etapa en Diario 16. ¿En el grupo 16? En el grupo 16, sí, yo en el grupo 16 estuve primero en Cambio 16. En los años 90, ¿no? Sí, yo estuve en Cambio 16 a partir de los 80 y cuando salgo de Informe Semanal. Cuando me voy al grupo 16, me voy a Internacional y estoy allí aproximadamente un determinado tiempo hasta que me tientan para lo de Canal Sur. Pero claro, me vino muy bien que Enrique Badía, que era entonces el director tanto de Cambio 16 como de Diario 16, en un momento dado se volviera a acordar de mí cuando yo ya estaba a punto de tirar la toalla en Canal Sur. Pues claro, no me tuve que ir al paro, porque yo estaba dispuesto a marcharme de Canal Sur directamente a la oficina del INEM. Pero Enrique Badía me facilitó la historia y dijo, mira Juan, yo no lo llamé, fue él quien decidió que quería montar un proyecto de dirección de periódico local en Málaga, desmembrado del Diario 16 Andalucía, porque el tufo sevillano en Málaga no consigue suficiente lectores, entonces pensaba que era una manera de malagueñizar un periódico en tercera generación que se hacía primero en Madrid, luego en Andalucía y en distintas ediciones. También hubo una edición en Burgos que dirigió Arsenio Escolar, otra en Zaragoza que dirigió Miguel Ángel Liso, otra en Valencia, y entonces la de Andalucía, la de Málaga, me tocó a mí sacarla adelante. Y para mí fue una experiencia estupenda. Tener de editor a Juan Tomás de Salas me parecía un honor en aquel momento. ¿Sabes qué pasa? Que los editores de prensa en aquel entonces eran profesionales de editar prensa. A ver, cuéntanos. Sí, ¿Por qué? yo qué sé, hoy han muerto. O sea, Polanco, Asensio y Juan Tomás de Salas. Tres monstruos. Tres monstruos del mensaje informativo. Obviamente lo hacían para ganar dinero, que duda cabe. Pero vocacionales de la comunicación. Yo eso hoy, en el espectro informativo, lo echo bastante de menos. Yo echo de menos un Asensio. Con sus pros y sus contras, pero yo lo echo de menos. Con lo que fue capaz de mover. Asensio no era un hombre con muchas... recuerda la etapa del PP, la etapa de aquella de Aznar, el pacto de... Pero es que mucho antes de eso... El pacto de Nochebuena... Sí, pero eso llega ya al final, cuando ya lo quieren arretrar, porque él era fundamentalmente una persona osada. Y todo osado se equivoca. Y cuando te equivocas mucho, te pasan factura por las equivocaciones. Pero era un vocacional. Él intervino en 1 millón de ejemplares en año y medio, en un momento determinado de la historia de España, donde donde era imposible vender más de 100.000 ejemplares en cualquier publicación, y ya 100.000 era un éxito increíble, como lo seguiría siendo hoy, ¿no? Él hacía el planillo de interview en una reunión de todos los lunes con el staff de la revista, en la primera etapa, ¿no? Él fue el que promovió absolutamente toda la expansión del Grupo Z. Y él fue quien luego después... Bueno, él es el autor del periódico de Barcelona, el que lo pone en marcha, que ahí está, y es un ejemplo de... ¿Qué destacas? ¿Su valentía frente a las presiones del poder o su visión del negocio de llevar una publicación, como tú dices, a 1 millón de ejemplares, cosa que hoy sería imposible? Yo creo que él se mereció sufrir menos de lo que sufrió, sobre todo en los últimos años de su vida, por razones estrictamente de pagar las consecuencias de algo que no era su responsabilidad. Es decir, era un vocacional de la comunicación. Obviamente era, entre comillas, un jugador, quiero decir, sabía arriesgar. Y entonces, en ese riesgo, hubo muchas cosas en las que se equivocó y hubo muchas cosas en las que se rodeó de gente, como Mario Conde, por ejemplo, que fue terrible en ese momento. Es decir, tomar Antena 3 de la mano de Antonio Alfredo Conde no fue la mejor opción. Bueno, una equivocación que luego con el tiempo llegó a pagar, claro. Sí, eso te iba a comentar, porque al final siempre terminan, de alguna manera, pues, transando con el poder, ¿no? En el caso de Polanco, acuérdate lo que decía de, bueno, si Solchaga no se entera, pues le mandaré 3 editoriales del País a ver si con eso cambia de opinión.
Asensio en el caso de Antena 3 y esa entrada tan ruidosa, ¿no? Eso que después se llamó el antenicidio y demás. Y Juan Tomás de Salas también, despidiendo a Pedro J. en Diario 16, y se dice que nos contaba Alfonso de Salas, su hermano, nos contaba que era había sido por presiones del Partido Socialista. Al final, es difícil ser editor de periódicos en España, ¿no? Claro, lo que pasa es que yo creo que, bueno, a lo mejor, igual digo una butada, pero yo conozco un grupo periodístico que funciona estupendamente porque ha sabido siempre. Yo creo que el problema es la expansión. Es decir, yo creo que ¿qué necesidad tenía el grupo Prisa de meterse en tantas camisas de tantas 11 varas? Bueno, tú lo has puesto en bandeja. Sogecable, experiencia que tú conoces mucho porque has estado ahí más de 10 años. Sí, pero incluso, o sea, yo no hablo solo de Sogecable, hablo de Prisa. Sogecable era una parte de Prisa. ¿Qué necesidad tenían? Yo lo que siempre pienso que lo que nos pierde es lo que nos pierde a todos. Tengamos el nivel y la actitud que tengamos ante la vida. Lo que nos pierde es cuando perdemos un poco la perspectiva. Cuando dejamos de tener al lado gente que nos dice, recuerda que eres mortal. Es decir, yo creo que va por ahí. Es decir, llega un momento donde has triunfado tanto, donde te va tan bien, donde tienes tanto, en cualquier segmento, hay un mundo igual en el mundo del espectáculo, que en el mundo de la comunicación, que en el mundo de la política. En el mundo de la política pasa mucho, ahí está el síndrome de la Moncloa. Es decir, donde nadie ya se atreve a decirle al líder lo que no quiere oír. Y claro, también es verdad que en el caso de Prisa y Sogecable, la ruina se labra ya en el momento en que fallece Polanco, es decir, cuando esa famosa OPA que se le hace a Sogecable para quedarse con la mayoría, viene tan mal dada que en un momento dado también entra en ellos quien no preveía que tenía que entrar, tipo Telefónica, con lo cual tienes que responder a un precio determinado, algo ya está por debajo de su valor, y a partir de ahí te endeudas para la eternidad, ¿no? Es decir, yo creo que eso también es... yo creo que es la pérdida de perspectiva, en realidad. El grupo, iba a decir yo antes que no lo he terminado, que por ejemplo, la revista Hola es una revista absolutamente rentable, una empresa absolutamente saneada y unos profesionales bien pagados y con una expansión relativa, y llevan toda la vida ahí. Han sabido cuál era su sitio y con los beneficios lo han reinvertido, han tapado lagunas, han mejorado su situación, o se han comprado una finca de, no sé, pero no se han ido a Colombia a comprar una radio, ni a Bolivia a intentar dominar los medios de comunicación. No sé si me explico. Te explicas muy bien. Bueno, y precisamente estuviste en CNN Plus, bajo el paraguas de Sogecable, me imagino, desde el comienzo hasta el final, hasta aquel fatídico día que se van a negro para poner el logo del Gran Hermano. ¿Qué recuerdos te trae aquello? ¿El final, el principio o todo? Bueno, empecemos por el principio. Sí. Aquello fue... Se echa en falta un poco. Echaremos mano del tópico. ¿No? Yo nunca he querido mucho los proyectos ilusionantes, pero hay proyectos ilusionantes. Aquel era un proyecto ilusionante. O sea, ver al dueño de la CNN aquí en España en el momento de dar por inaugurada junto a Polanco una televisión de 24 horas que se elaboró con estrictos criterios profesionales, a mí me parecía que era algo que merecía la pena. Yo siempre le agradeceré a Paco Basterra, a Antonio San José y a los demás compañeros que me otorgaron la confianza para llevar la delegación de Andalucía esa oportunidad profesional, porque además me hizo sentirme verdaderamente periodista. A mí creo que lo mejor que hay en este oficio, lo digo en mi avatar de Twitter, es ser reportero. Y claro, yo en aquel entonces ya tenía algunos años, casi cerca de los 50, y yo le dije, vamos a ver, si es verdad, yo admito el cargo de responsabilidad, de lo que estaba ya muy escaldado. Nunca me gustaron los cargos de responsabilidad en periodismo. Creo que lo único que permiten es hacer las cosas que tú quieres, pero las servidumbres que tienes son demasiadas, y al final eres pringao para la empresa y empresa para los pringados, y acaba siempre fatal. Entonces pero en este caso, la peculiaridad era una especie de corresponsabilidad en el extranjero, y a mí yo dije, bueno, pues una condición, de acuerdo, pero yo hago calle. Y yo me muevo en los sitios. Claro, la condición me la aceptaron, entre otras cosas,
porque el presupuesto era exiguo y yo creo que aunque no se lo hubiera exigido, ellos casi me lo hubieran pedido, con lo cual coincidimos estupendamente. Así me tenías en los sucesos de Ejido en el año 2000, en la muerte de Hassan II, pues yo no era solo delegado en Andalucía, sino que era norte de África, sur de Extremadura y si es posible sur de Extremadura, sur de Portugal y región de Murcia, si me apuras, ¿no? Y entonces, claro, aquello te daba la oportunidad de vivir en directo todo lo que pasaba. Yo he vivido en directo todos los sucesos de Marbella permanentemente, los de Gibraltar, que es una zona caliente estupenda, por supuesto, la gente que estos días estaba en Ceuta con la historia de los 15 muertos subsaharianos, casi todo el mundo que cubría la noticia me ha mandado WhatsApp o está diciendo te estamos echando de menos, aquí tendrías que estar tú, porque eran mis sitios. Siempre recordamos algunas coberturas de CNN Plus. La otra vez estuve en Antonio San José aquí, se lo recordamos que han sido para enmarcar. Por ejemplo, recordamos aquí en esta redacción la de Perejil, la de los controladores, la huelga de los controladores, que nos pilló un viernes por la tarde aquí y Antonio San José hizo y su producción, por supuesto, todo su equipo hicieron un gran trabajo, ¿no? ¿Tú de qué cobertura te acuerdas y dices fundamentalmente qué bonita nos ha salido? Fundamentalmente de todas las que tienen que ver con la zona caliente del estrecho, es decir, la cantidad de pateras que yo he visto llegar, la cantidad de muertos que yo he visto sacar, la cantidad de trabajo de la Cruz Roja desesperado y sin posibilidades, los conflictos con Gibraltar, desde el submarino Tigles hasta los conflictos fronterizos que ya lo vivía yo en los primeros años allí, todos los problemas de Ceuta, es decir, Melilla, no te quiero contar, en Melilla estuvo gracias a una votación entre el GIL, el PSOE y Coalición por Melilla, hubo 3 o 4 meses gobernando un médico árabe llamado Mustafa Berchan, que provocó una crisis enorme en el verano del 99. Allí me tiré todo ese verano. O sea, hay cosas interesantísimas. Y que ahora cuando ves las imágenes de lo que ha pasado, los muertos, la Guardia Civil, etcétera, ¿qué crees que es lo que se está haciendo mal? Tú que lo viviste in situ, que no te lo pueden contar, que lo viste con tus propios ojos, ¿qué nos está faltando o qué crees que los periodistas no hemos informado como...? No, yo creo que los periodistas se han informado bien. Quien no ha hecho bien su trabajo creo que ha sido el Ministerio del Interior. Yo recuerdo la época de Mayor Oreja como ministro del Interior, recuerdo miles de conflictos que he cubierto y miles de manifestaciones y miles de asuntos similares a ese, que la policía lo resolvía mucho mejor en época de Mayor Oreja que ahora, no sé por qué. Eso es así. No es que Mayor Oreja sea santo de mi devoción, pero esto hay que decirlo. Es decir, yo creo que la gente del Ministerio del Interior, que el delegado del gobierno que había entonces en Andalucía, o en Ceuta, o en Melilla, las órdenes que se le daban a la policía y a la Guardia Civil, yo creo que nunca se hubiera producido algo similar a esto. ¿En qué lugar de la cadena está el error? Para mí es una hipótesis que me parecería muy frívolo poder plantearla, pero sin duda hay otra manera de hacer las cosas, no solo con la izquierda en el poder, también con la derecha. Luego de SOG Cable y el cierre de CNN Plus, te rescata UGT Andalucía y te pide a ver si puedes hacer unos trabajos con ellos, ¿no? También ahí me pasa, yo es que sigo siendo un ingenuo allá a las edades que tengo. Recuerdo, hay una nota en Periodista Digital, si la quieren ver, que escrita por Pepe Contreras, donde dice efectivamente que nos hacemos eco de tu entrada ahí en UGT Andalucía y cómo le diste un vuelco radical a la información. Bueno, fue lo que intenté, porque el amable Pepe Contreras, muy amable, y eso lo hizo cuando yo llevaba 2 o 3 meses trabajando allí. Pero lógicamente me pasó un poco como con Canal Sur. Yo tiendo a enamorarme de los proyectos, tiendo a creerme las cosas y creo que me voy a morir pensando que las cosas pueden ser de una manera, digamos, sin doble vertiente, ¿no? Por no decirlo de otra manera. Yo me enamoré de la propuesta que me hizo Manuel Pastrana en el año 2011. No fue exactamente que me rescatara, yo simplemente había abandonado CNN Plus, me intenté plantear un año sabático y a los 3 o 4 meses
pues este hombre con el que yo tenía una cierta relación profesional, decidió que yo podía serle útil, me contó cuál era su idea que era modernizar la política de comunicación del sindicato, tener más visibilidad, y yo me lo creí, pero era mentira. Es decir, tardé muy poco tiempo en darme cuenta que él lo que me quería era como coartada para poder decir, mira cómo tengo aquí un profesional de la información que va a darle un vuelco a esto. Todos fueron... o sea, es verdad que él siempre mantuvo la buena cara y la buena relación conmigo, eso no lo puedo negar, pero nunca zanjó ni nunca se desproveyó de todos los aláteres del aparato que se dedicaban a ponerme palos en la rueda y chinas en el zapato. Este que hace aquí, ¿a qué habrá venido? ¿Qué se ha creído? Con lo cual, cada paso que daba yo, no es que él lo desautorizara, es que yo me cansé de tener que ir a su despacho y decir, papá, mira a este niño, llega un momento donde ya no puede estar. Y claro, duró lo que duró. Más pronto que tarde me fui, y afortunadamente me fui a tiempo, porque yo era imposible, yo no me imaginaba que allí dentro estuviera pasando lo que estaba pasando. Que me quería un hombre de su confianza, y en el fondo yo creo que él no respondió con la misma moneda. ¿Y todo lo que pasó después? ¿Te sorprendió? ¿Todo lo que se Me destapó? sorprendió y me sigue sorprendiendo. Quiero decir, yo que sé ponerle nombre y cara a cada cosa que sale ahí porque los conozco a todos, no acabo de creérmelo. No acabo de creérmelo. Digamos, no me lo acabo de creer, como no me acabo de creer que un delegado del gobierno levante el teléfono para decirle a un director informativo lo que tiene que hacer. Es decir, es que sigo sin creerme que este mundo funciona así. Es decir, obviamente no me he caído de un guindo y obviamente sé resguardarme, pero yo quiero creer que las cosas se pueden hacer mejor. Y por supuesto, ahora lo que apuesto es por denunciarlas, a mi manera, ser libre, cosa que me cuesta, porque claro, yo he criticado los aparatos en general, yo creo que los aparatos de los sindicatos, los aparatos de los partidos son el propio cáncer de las instituciones. Creo que eso tiene que cambiar. La gente no tiene en realidad un puesto para servir al ciudadano o servir al trabajador, sino que tiene un puesto para que coma su familia lo mejor posible, y mientras eso sea así es muy difícil que cambien las cosas. Entonces yo critico los aparatos. Un día se me ocurrió hacer una broma con alguna cosa del aparato de Izquierda Unida, y no te quiero contar cómo me llovió en mi Twitter, pero gente de todo tipo insultándome, relacionados todos con el PC y con Izquierda Unida, y lo único que se me había ocurrido era criticar mínimamente y hasta cariñosamente a Cayo Lara, O sea que no... Las críticas al aparato no gustan ni en la derecha ni en la izquierda tampoco, ¿no? Me temo de que no, como se dice en algún sitio. Me temo de que no. Y mencionabas por último tu Twitter. La verdad que nos gusta mucho tu blog. El blog las carga el diablo, que se puede leer en público, se puede leer en Diario Progresista. Está libre de libre disposición. Y un excelente post sobre un retrato, un perfil sobre la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santa María, ¿no? ¿Qué intentabas decir en ese, que tuvo muchísimo éxito? ¿Cuál crees que fue el secreto, la fórmula del éxito de ese post que hizo tanto ruido? Yo ya llevaba madurando, entre todos tenemos en cartera temas que desarrollamos a medio o largo plazo en función y encontré la percha el día que se marchaba Pedro J, ¿no? A mí no me cabe la menor duda que la mano de la vicepresidenta del gobierno está detrás de todo lo que está pasando en el mundo de la comunicación en este país. Pero ¿eso es una especulación o tienes datos para eso? Porque no era una opinión, o sea, era una columna de opinión, pero era información. Es decir, de hecho, si me la pueden rebatir, que me la rebatan. O sea, si me la pueden rebatir, que me la rebatan. O sea, que tú además, no hemos terminado, ¿eh? Sí, hombre, yo intento funcionar como periodista, que es lo que soy. Ahora digamos que el instrumento que tengo es un blog, pero yo no renuncio ni al reporterismo ni a la información, y intento dotar al blog de ese tipo de características. ¿Y por qué dices que no hemos terminado? Si llevamos 3 cambios de directores de periódicos, queda más todavía. Sí, bueno, no, pero es que no hay no solo, es que está el mundo de la judicatura, está el mundo del partido del PP, donde todavía Cospedal es secretario general, todavía. Es decir, está el mundo de las autonomías, está la manera, lo visibiliza poco pero eficaz,
Es decir, ella ha ido a Barcelona a hablar con Mas, ella ha ido a respaldar a Quiroga el mismo día en que se fundó Vox. Ella, es decir, hay una serie de cosas, una serie de movimientos que ella no puede disimular, que es la mano que mece la cuna. Que es ¿Cómo se yo llamaba el título del post? No solo lo disimula, sino que la gente sufre las consecuencias y obviamente yo no digo que eso sea estrictamente perverso, digo simplemente que es así y que yo creo que es de alguna manera complicado y pobre que el mundo de la comunicación cada vez tenga menos resquicios para, digamos, escaparse de lo que son las tutelas gubernamentales. Pero tú ves una mano política entonces en el cambio de los 3 directores de comunicación, porque siempre se le critica al PP que no tiene política de comunicación, pero vaya, de un plumazo, 3 directores fuera. Pero vamos, yo creo que es tan evidente que no hace falta que lo diga yo, ¿no? Yo creo que Pedro J. lo ha dicho además y él tiene también datos. Pero nunca dio datos. No, hombre. Nunca concretó. Claro, no, hombre, es que, yo qué sé. Es decir, el dato es que tú dices algo porque tienes la verosimilitud, porque saca el acta notarial. Es decir, es así. Es decir, lo único que te pueden es intentar demostrar lo contrario, pero no lo van a hacer. No lo van a hacer. Es decir, hay una necesidad absoluta de no morir que pasa porque el gobierno no te mire mal. Y eso en las empresas periodísticas es así. Y además, y paradójicamente, pues, no sé, estos están siendo mucho más eficaces que los gobiernos anteriores, incluido Aznar, ¿eh? ¿Y si subraya en la mano que mece la cuna, Mariano Rajoy, quién es? Mariano Rajoy es, no sé, yo qué sé, pues yo le reconozco el mérito, y creo que lo he escrito también, de saber rodearse de gente capaz, que eso generalmente los mediocres no lo saben hacer, porque el mediocre siempre suele rodearse de gente mediocre para que no lo deje en evidencia. Yo creo que Soraya es mucho más capaz que Rajoy, y yo creo que habla bien de Rajoy el hecho de ser capaz de tener a alguien que, siendo mejor que él, no tiene tanto poder como él. Con eso no quiero nada más que constatar un hecho, ¿no? Tú eres muy crítico con el gobierno, pero destácame una cosa que haya hecho bien Rajoy. Una cosa que haya hecho bien. Eso me lo tenía que haber preparado. Pero no sé. Desde el punto de vista de la economía. No, probablemente yo creo que Rajoy es demócrata, claro. O sea, yo creo que Rajoy es una persona con un sentir demócrata y con un planteamiento demócrata de la vida, de eso no me cabe la menor duda. Lo que pasa es que es implacable. Es decir, vamos a ver. Hay cosas que está haciendo en el ejercicio del desarrollo de su legislatura que él sabe que no pasaría nada si no la hiciera. O si no fuera tan drástico, o si no fuera tan implacable. Yo creo que la reforma laboral no fue buena para este país. Yo creo que el proyecto de ley del aborto es un error. Yo creo que, en general, invocar el tener una mayoría de votos para hacerte tu capa un sayo cada vez que gobierna y en cada consejo de ministros, no creo que sea lo apropiado. A mí me parece, por mucha mayoría absoluta que tenga. Ahora bien, yo creo que es un demócrata, claro. Vamos a dejarlo aquí. Juan Tortosa, gracias. Quienes quieren seguir las opiniones de este magnífico periodista pueden hacerlo en tu blog, lascargaldiablo.com. ¿Y tu Twitter es? Mi Twitter es Juan J. Tortosa. Pues a seguir a nuestro amigo. Gracias, Juan, por venir aquí a Periodista Digital. Muchas gracias a vosotros. Ha sido un placer. Muy amable.